Asambleísta Luis Fernando Torres. Señora Presidente, señores legisladores, la resolución tiene como destinataria la institucionalidad judicial brasileña. Chevron no es más que un maquillaje dentro de la resolución. Lean detenidamente el artículo 1 de la resolución, el último considerando 10º, y van a coincidir conmigo que Brasil y su institucionalidad judicial, en el nombre del subprocurador de ese país, se convierte en destinatario de una resolución de esta Asamblea que no le hace ningún favor al país. El proceso de homologación de la sentencia ecuatoriana en Brasil no ha concluido. Todavía tiene que pronunciarse, no sé si el Tribunal Superior de Brasil o el Tribunal Supremo. Si falta el pronunciamiento de ese alto tribunal, no tiene razón de ser la resolución que hoy debate la Asamblea ecuatoriana, porque el proceso simplemente no ha concluido. Como dijo la asambleísta Calle, inclusive el pronunciamiento del subprocurador de Brasil no tiene fuerza vinculante. Es una simple opinión que puede aceptarla o no el Tribunal Supremo de Brasil. ¿Cómo puede el Ecuador, por intermedio de esta Asamblea, interferir en un proceso que todavía está en curso dentro del sistema judicial brasileño? La asambleísta Calle ha invocado la Convención sobre Eficacia de Sentencias. Es verdad, existe esa convención. Sin embargo, habrá que estudiar si la legislación interna brasileña establece algunos filtros para que las sentencias sean homologadas. Aprobamos en el Ecuador hace pocos días el nuevo Código Orgánico General de Procesos y allí, en ese código, nosotros incorporamos, con mis observaciones y mi voto en contra, una serie de filtros para homologación en el Ecuador de laudos y sentencias. En el Ecuador, por ejemplo, esa convención sobre eficacia de sentencias no es automática. Cuando esté en vigencia el nuevo código, varios filtros tienen que cumplirse en el país. En Brasil, estimo que ocurrirá algo parecido. De allí entonces que es importante saber el alcance y el contenido de la legislación brasileña sobre la forma como tienen que homologarse sentencias. Por lo demás, el subprocurador judicial de Brasil, que entiendo firmó la opinión o el dictamen en nombre del procurador, es el abogado del Estado en el sistema legal y judicial de ese país, y cuestionar esa opinión, por más que muchos crean que tenemos razón, a nivel internacional no me parece procedente. La opinión no vinculante de este subprocurador se refiere a los supuestos hechos irregulares y a supuestos actos de corrupción en la sentencia dictada por la justicia de Sucumbíos en el conflicto entre la empresa Chevron y varios afectados por la contaminación ambiental. ¿Dónde está el pronunciamiento de este subprocurador para analizarlo a fondo y sobre todo advertir cuáles fueron las motivaciones, las fundamentaciones para que él llegue a esa conclusión, si es que llegó a esa conclusión? Lo más grave sería que en la resolución coloquemos nosotros, en boca del subprocurador judicial de Brasil, probablemente términos y frases que él no dijo. La traducción del brasileño al español tiene que ser exacta, y entiendo que el subprocurador no emitió su dictamen en español, peor en inglés, lo hizo en portugués. ¿Qué dice el texto? Para poder entender debidamente el alcance de la opinión del subprocurador judicial de Brasil, opinión entregada al Tribunal Supremo de Justicia para que éste tome la decisión de si se homologa o no esa sentencia de la Corte de Sucumbíos. Si no tenemos la versión exacta
la traducción fidedigna, esta Asamblea estaría prácticamente especulando. Imaginémonos lo que le ocurriría a esta Asamblea si luego de aprobarse la resolución oficialmente el subprocurador le hace llegar al Ecuador la información de que él no dijo lo que creyó que dijo la Asamblea ecuatoriana. Constatemos, verifiquemos y no nos apresuremos. No puede pasar esta Asamblea una vergüenza internacional por mala traducción o interpretación de ese dictamen emitido en idioma portugués. Por lo demás, en cuanto a la Chevron, que se encuentra mencionada en los considerandos, existen algunas inexactitudes. Se menciona en el considerando la sentencia dictada por la justicia de Sucumbíos, pero se omite mencionar que esa sentencia fue casada por la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia aceptó parcialmente el recurso de casación deducido por la empresa Chevron. Y en la sentencia la Corte Nacional de Justicia dijo que no podía la Corte de Sucumbíos imponer sanción por daños punitivos, porque los daños punitivos no existen en la legislación ecuatoriana sino estadounidense. Y por esa razón, como señaló la asambleísta Calle, del valor fijado por la Corte de Sucumbíos se dedujo 8.600 millones de dólares. La sentencia es del mes de noviembre del año 2013. Lo otro, la mención al laudo dictado por la Corte Arbitral de La Haya, laudo que tuvo dos fases, y la primera fase fue resuelta en el mes de septiembre del año 2013, pocos meses antes de que la Corte Nacional de Justicia casara la sentencia de la Corte de Sucumbíos. ¿Qué se dijo en ese laudo? Lo que todos conocemos, está publicado inclusive en la página web correspondiente. Dice el Tribunal Arbitral de La Haya que la empresa Chevron no puede responder por daños ocasionados como consecuencia de vulneración de derechos colectivos y difusos, y que si debía responder por daños ocasionados con motivo de vulneración de derechos difusos o colectivos, era el Estado ecuatoriano el que debía demandar. Y no demandó el Estado ecuatoriano, sino ciudadanos que decían ser afectados. En ese laudo arbitral, la Corte de La Haya dice que Chevron sí tiene que responder por acciones individuales y por consiguiente los afectados uno a uno a título personal sí pueden reclamar a la Chevron. Lo que no pueden es reclamar como titulares de derechos colectivos o derechos difusos. Ese es un punto fundamental sobre el laudo dictado en la primera fase del arbitraje llevado en La Haya, laudo dictado en el mes de septiembre del año 2013. En cuanto a los contratos de transacción, en 1995 hubo un contrato de transacción entre el Estado ecuatoriano y la empresa Texpet, no Chevron. En ese acuerdo de transacción se acordaron una serie de obligaciones y en 1998 el Estado ecuatoriano reconoció que Texpet, no Chevron, había remediado. El año 2000 entra Chevron cuando adquiere los derechos de Texpet, básicamente la Texaco, a la que fue adjudicada la explotación petrolera en 1973. Y la discusión en este caso gira fundamentalmente alrededor del hecho de saber si Chevron, que entró el año 2000, heredó los beneficios y los problemas de la Texaco. En el laudo arbitral de La Haya se dice que la Chevron se benefició de los acuerdos transaccionales y que por lo tanto no debe reconocer en los términos establecidos en la sentencia de Sucumbíos. Ese laudo arbitral dictado en La Haya y al que se menciona en esta resolución no tuvo al Estado como un partícipe ajeno. El Estado ecuatoriano participó, reconoció la jurisdicción, estuvo allí con el Procurador General del Estado, hizo una buena defensa y tuvo la mitad de la razón, no toda la razón.
Por ello no podemos estigmatizar ese laudo, como tampoco podemos estigmatizar algunos otros fallos. Yo pido que no se apruebe ahora, señora Presidenta, esta resolución, porque tal como está concebida, con estos olvidos e interferencias, le hace un flaco favor al país y dañará indudablemente la imagen de esta Asamblea. Gracias. Gracias, asambleísta. Hay un punto de información. Tiene la palabra.